Queridos, aquí estamos nuevamente tomándonos un pequeño descanso del trabajo físico y de esa comunión que trato de mantener todo el día con el Señor. Y mientras hacía ese trabajo y me gozaba en el aspecto de darme cuenta que cuando uno se somete a la voluntad de Dios, el Señor a uno lo instruye. Eh, la palabra del Señor dice que Él es nuestro maestro, que Él nos va a instruir correctamente en el Espíritu cuando estamos llenos de Él. Y creo fervientemente en que eso es una verdad absoluta. Y estando en esto, el Señor me llevó a recordar en su palabra 3 momentos que son tremendamente fundamentales para la vida del cristiano y que las personas normalmente pasan por alto. El primero tiene que ver con Noé, el segundo tiene que ver con el pueblo de Israel y el tercero tiene que ver con Cristo. Esos 3 eventos tienen algo en común, algo que nos lleva a entender cómo debe caminar y a iniciar el camino el discípulo cristiano. Y fíjense que increíblemente, cuando yo dejé todo, decidí cumplir primero con eso. Y está registrado, increíblemente está registrado. Si bien yo hasta ese punto había intentado cumplir con Cristo, hacer su voluntad, conocerlo de la mejor forma, de la misma forma que lo hicieron los apóstoles cuando estaban con Él, única y exclusivamente esa comunión se logra cuando se ejerce completamente el sometimiento de la voluntad y uno practica lo que Cristo y Dios nos dicen que debemos hacer. Ustedes en este punto se preguntarán, ¿qué es eso? Pues bien, se los voy a mostrar. En Noé, Dios le dijo que tenía que hacer un arca. Durante todo ese proceso que él hizo esa arca fue justamente el proceso que yo viví durante muchos años, en el cual yo me rendía al Señor, hacía todo lo que yo entendía de su palabra y me esforzaba enormemente. Muchas veces me frustraba y tengo certeza de que a Noé le pasó muchas veces cuando predicaba de que iba a venir este diluvio y nadie le pescaba y mientras tanto construía esta arca enorme y todos lo creían loco. Pues bien, en un momento el Señor le dice que va a hacer llover durante 40 días y 40 noches. Durante esos 40 días y 40 noches Noé no pudo hacer nada. No podía salir de donde estaba, no podía actuar lo que él normalmente hacía. Lo único que le quedaba era esperar. Durante 40 días y 40 noches él tenía que esperar pacientemente mientras llovía. ¿Qué es lo que estaba pasando durante esos 40 días? El Señor estaba limpiando a Noé, limpiando a esas personas para que pudieran iniciar un nuevo camino. Posteriormente nos encontramos con el pueblo de Israel, donde hay una promesa a Abraham, el cual se le dice que va a ser esclavizado y que después va a salir airoso. Y es cuando llega Moisés. Moisés vive 40 años, mis queridos, recluido en el desierto, en el campo, pastoreando ovejas. Y luego, cuando él ya está limpio, cuando él ya está preparado para hacer la voluntad de Dios, Dios lo toma, lo manda a Egipto para que saque al pueblo.
Y ese pueblo que estaba totalmente corrompido tenía que ser purificado, tenía que ser limpiado. ¿Y qué pasó? Por no creer y no tener la confianza en Dios, porque estaban temerosos, estaban sucios, porque realmente no conocían al Dios de Abraham, al Dios de José y al Dios de Moisés, tuvieron que caminar durante 40 años en el desierto, siendo sostenidos por Dios para que esa generación que estaba corrupta falleciera y se levantara una generación que realmente conociera a Dios. Dentro de la imperfección humana, por supuesto. Y, obviamente, luego nos encontramos con Cristo, que siendo sin pecado y bautizándose para que todo se cumpliera según las Escrituras, fue tomado por el Espíritu Santo y llevado 40 días al desierto. 40 días en el cual él estuvo solo. ¿Pero realmente estuvo solo? No, mis queridos. Ese es el gran error que todos piensan. Él no estaba solo. Durante esos 40 días, él fue nuevamente renovado en el Espíritu, porque fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí él tomó la fortaleza necesaria después de un ayuno enorme, donde demostró su perfección cuando fue tentado con Cristo, con Satanás. Así fue. Cristo fue tentado por Satanás una vez que él ya estaba completamente purificado después de ese ayuno enorme. Entonces, si nosotros empezamos a analizar, ¿era necesario que hicieran esa obra los apóstoles y los discípulos de los apóstoles una vez que Cristo ascendió? No. ¿Por qué razón? Porque el propio Cristo les dijo que limpios estaban. Él ya los había limpiado. Él ya se había ocupado de esa obra. Ahora bien, hoy en día no tenemos a Cristo aquí. Solo tenemos al Consolador. Y ese Consolador tiene que hacer una obra, pero no la puede hacer en forma inmediata, no la puede hacer en forma instantánea. Él nos empieza poco a poco a convencer de pecado. Y para convencernos de pecado nosotros debemos tener el ayuno correspondiente y poder comprender lo que es la maldad que practicamos. Y eso solo se hace en un momento de intimidad con Dios, donde no haya terceros que se involucren y puedan generar que nuestra vista se aleje de quien es el único perfecto en todo. 40 días es necesario que todo el que quiera realmente someterse a Cristo y a Dios pasen. Deben ser 40 días o van a ser 40 años, mis queridos. Y yo soy de los que prefiere aprender rápido. 40 días fueron necesarios para que yo comprendiera el nivel de perversión que el hombre practica, dónde están los errores de cada uno. Y obviamente, si ese camino nosotros no lo seguimos y seguimos mirando el ejemplo del que tenemos al lado y no el de Cristo y replicándolo solo a Él, mis queridos, es imposible que usted tenga la vida cristiana que el Señor espera de usted. Usted simplemente sigue siendo engañado, sigue siendo corrompido y sigue viviendo el cristianismo que Satanás quiere que usted viva. Mis queridos, pasar 40 días en una soledad absoluta no es fácil. Pasar 40 días con prácticamente pan y agua es casi imposible. Pero se puede. Y tengan por seguro que el hombre que tiene su Biblia en la mano
y que se apega a ella y que se apega a Cristo y que busca a Dios durante esos 40 días de ayuno y oración en forma permanente. Y no estoy hablando, mis queridos, de las salidas que se toman hoy en día y dicen una semana de oración y ayuno, donde ayunan un par de horas, después comen y siguen trabajando. No, mis queridos. Por eso hoy en día no existen hombres realmente consagrados a Dios, porque parten haciendo la obra en vez de hacer lo que Dios les dice. Nosotros no podemos construir una casa si no tenemos los cimientos bien puestos. Cristo lo dijo y por tal razón es necesario volver nuestra vista a las Escrituras, volver la vista a Cristo, volver a ver lo que Dios nos está pidiendo que veamos y por sobre todo someternos a su voluntad en todo, todos los días de nuestra vida. Van a partir los que quieran hacerlo. Los que no, simplemente van a decir mañana. No, mis queridos, los apóstoles no esperaron a mañana. Cuando fueron llamados por Cristo, Él los llamó una vez y ellos, dejándolo todo, le siguieron.